Bien, muchas gracias, Sergio. Muy buenos días. Quiero darle la bienvenida a todos y todas a esta actividad organizada de manera conjunta entre la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile y el Instituto de Estudios Judiciales. Esta actividad se enmarca en un ciclo de coloquios constitucionales que desarrollaremos durante varias semanas de estos meses de mayo y junio, que tienen por propósito, ¿verdad?, abordar la discusión que está teniendo lugar en este momento en nuestro país y que dice relación en particular con la redacción del anteproyecto de constitución y enseguida de proyecto de constitución que se someterá a plebiscito en septiembre y que en lo particular dice relación con la estructura que se está discutiendo y que se le puede dar al Poder Judicial en la institucionalidad nacional. Para nosotros son muy importantes estas actividades porque nos permiten dialogar con el mundo académico, tal como lo hemos estado haciendo con el mundo político institucional que está participando en el desarrollo del anteproyecto constitucional y que hemos venido haciendo como Asociación Nacional y como Comisión de Gobierno. Las profesoras, bueno, han sido convocadas a este espacio y les agradecemos infinitamente su presencia aquí, porque para nosotros es muy valiosa la mirada que puedan aportar el día de hoy. Le agradecemos a Francisca Zapata, que desde Marruecos, desde Londres o desde Irlanda ha estado coordinando estas actividades en conjunto con los miembros de la Comisión de Gobierno Judicial para poder generar también este espacio que va a ser muy valioso en los días que vienen. Nos acompañan, ¿verdad?, las profesoras Paulina Veloso y Sofía Romero. La profesora Veloso, bueno, ella es abogada de la Universidad de Concepción, ex ministra de Estado, actual consejera del Consejo de Defensa del Estado, ex abogada integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago, y también académica de Derecho Civil de la Universidad de Chile, ex consejera del Consejo Universitario de la misma universidad. La profesora Sofía Romero es abogada, doctora en Derecho por la Universidad de los Andes, profesora en Derecho Procesal de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, miembro de la Red Chilena de Investigadores en Derecho Procesal. A ambas profesoras les damos la bienvenida, les dejaré la oportunidad, y también moderarán este espacio los jueces Arturo Briceño, juez de trabajo, y Alejandro Vera, ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco. Bien, les cedo la palabra. Profesora Romero, profesora Veloso, ¿le parece, profesora Romero, ¿le parece hacer uso de la palabra? Perfecto, sí, gracias Javier. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer a la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados y también al Instituto de Estudios Judiciales por la invitación, particularmente en la persona, ¿cierto?, de María Francisca Zapata, quien fue la que me extendió la invitación para poder participar en esta oportunidad. Y bueno, considerando la temática del coloquio, ¿cierto?, de la sesión que nos convoca en el día de hoy y de las orientaciones que recibimos inicialmente tanto de Arturo como de Alejandro, me parece que lo primero que debiéramos plantear en el contexto de un coloquio de este tipo es cuál es la importancia, ¿cierto?, de reconocer el ejercicio de la función jurisdiccional en el contexto de un texto constitucional. Em, si uno revisa, por ejemplo, los antecedentes constitucionales en nuestro país, en la Constitución del 80, por ejemplo, que es la actualmente vigente, en general en Chile siempre se ha respetado, ¿cierto?, la división de poderes y también incluso la normativa legal ha reconocido la diferenciación de las distintas funciones del Estado, incluso en aquellos casos en donde hay veces que el propio Poder Judicial ejerce no solo funciones de carácter jurisdiccional, sino que también de tipo administrativo.
Sin embargo, si uno, por lo mismo, en ese contexto, pareciera ser de que es bastante habitual que en un texto constitucional se pueda consagrar las diferentes funciones del Estado. Y acá el texto, ¿cierto?, que nos propone la comisión experta, precisamente en la parte general, reconoce esta distinción de poderes, que es una referencia expresa, si bien que la propia Constitución del 80 no señala como este principio general en la Carta Fundamental, si bien reconoce la distinción de poderes del Estado. Por lo tanto, si entendemos eso en términos de estructura general, pero ya si lo vemos desde una perspectiva funcional del rol que cumplen los tribunales de justicia hoy en día, a mí me parece que el objetivo principal que persigue la consagración de la función dentro de un texto constitucional es la garantía y el amparo de los derechos de las personas, precisamente frente al ejercicio del poder público particularmente, sin perjuicio de la posible solución de otros conflictos o el amparo de derechos de orden privado que se suscitan, ¿cierto?, en el contexto de procesos de carácter civil o de tipo patrimonial o incluso en materia de familia. Pero me parece que particularmente el rol más relevante que cumplen hoy en día los tribunales de justicia, y ahí la importancia de su consagración a nivel constitucional, es el hecho de la protección de los derechos de las personas. Por lo tanto, yo diría que no objeto de cuestionamiento, ¿cierto?, la incorporación de esa función dentro de un texto constitucional vigente. Allí, si ustedes quieren, después podemos comentar particularmente qué elementos, a mi juicio, debiera consagrar un texto constitucional específico en relación con el ejercicio de esa función. A mí me parece que lo podríamos dejar para alguna intervención posterior una vez que podamos escuchar a Paulina, pero solamente planteo inicialmente que a mí me parece que hay un tema de carácter orgánico relevante que debiera estar planteado a nivel constitucional y que en alguna medida, ¿cierto?, el proyecto de la comisión experta lo recoge de la misma manera como lo recogió el texto de la Constitución del 22, ¿cierto?, que fue rechazado en el referéndum de septiembre pasado. Sin perjuicio también de algunas garantías de orden procedimental o procesal que también pueden estar de mejor o peor manera recogidas en los textos constitucionales. Así que diría que esa es mi perspectiva en una primera aproximación a la temática. Entonces, desde el punto de vista, constitucional, y habiendo escuchado esta introducción, ¿cuáles serían entonces los focos de conflicto que ven ustedes actualmente en relación al texto constitucional y a la forma en que los jueces debemos ejercer la función jurisdiccional en relación a esta nueva constitución? ¿Cuáles son esos focos de conflicto? Si nos podrían hablar un poco de eso. No sé, yo creo que Paulina, para no tomarme el micrófono, si quieres después puedo intervenir yo. Sí. Bueno, ¿tomo la palabra yo? No sé. Por supuesto. Muchas gracias. Bueno, en primer término, yo también agradezco mucho a la Asociación de Magistrados y al Instituto de Estudios Judiciales por la invitación. Siempre es desafiante discutir sobre estos temas constitucionales y más todavía si se trata de ámbitos donde yo intervengo, que es en materia de judicial. Y por supuesto a todos los intervinientes en este coloquio. Yo quiero partir por señalar que para poder entender desde el punto de vista más fundante o en la base de por qué razón el tema del Poder Judicial debe estar en la Constitución, en los aspectos generales, por cierto, por qué es importante, yo creo que hay que remitirse a los tres aspectos que hoy día se consideran en el constitucionalismo como base de una sociedad democrática, que es la democracia como sistema de gobierno, el respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho. Y en estos tres aspectos, básicamente en los dos últimos, es decir, en los derechos humanos y en el Estado de Derecho, el Poder Judicial es fundamental. Y me explico por qué razones es fundamental. A ver,
quiero sí hacer una precisión, y es que en el lenguaje común, las personas cuando hablan en los medios, incluso yo no diría en la academia, pero por lo menos en los medios de comunicación y en el lenguaje frecuente, todos entienden lo que es democracia, que básicamente es un procedimiento para tomar las decisiones en una sociedad que rige el principio de mayoría. Eso en su elemento más básico, ¿no es cierto? Porque después se le han agregado muchos otros aspectos que debe cumplir la democracia para que se le considere como tal. También la gente y todos en general entendemos lo que es la democracia, lo que es el respeto a los derechos humanos, que tiene que ver básicamente con que el Estado respete los derechos fundamentales de las personas y se resguarde la dignidad de las mismas. Sin embargo, cuando se habla de Estado de Derecho, por lo menos lo que yo escucho en el debate nacional, es que se hablan de cosas distintas a lo que es el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho es fundamental a propósito del Poder Judicial, por eso me permito en esta introducción partir en parte por ello. El Estado de Derecho en sus orígenes nació con la idea de que la ley regía para todos, no solo para los súbditos en ese entonces, sino que básicamente para el poder. O sea, que el poder estaba sujeto al derecho. Ese elemento esencial que parte con la historia sigue siendo un elemento esencial del Estado de Derecho. El Estado de Derecho se compone básicamente del respeto de la ley por la autoridad, incluido el Poder Judicial, o sea, por la autoridad, porque el respeto de la ley del súbdito, eso está de tiempos inmemoriales, antes que existiera el concepto de Estado de Derecho. O sea, nunca eso se ha puesto en discusión. Lo que en cambio sí introdujo una modificación, un cambio, es decir, el poder debe sujetarse al derecho. Y eso es un aspecto fundamental ligado al Poder Judicial, porque el Poder Judicial, en el sentido de llevar al respeto del derecho y al respeto de los derechos humanos, que forman parte, también elemento fundamental del Estado de Derecho, es el que controla eso. Entonces, por esa razón diríamos que la existencia de un poder judicial independiente y que asuma correctamente sus funciones es esencial al Estado de Derecho. Eso es lo que yo diría. La separación de poderes, el cumplimiento, digamos, la protección, el resguardo de los derechos humanos, siendo una tarea del Poder Ejecutivo, sin embargo debe controlarlo el Poder Judicial, así como el control de los actos de gobierno que debe hacerse a través del Poder Judicial, es lo que hace la importancia, es lo que genera la importancia de que el Poder Judicial como tal esté recogido en sus principios fundamentales dentro de un texto constitucional. Eso es como lo primero para responder a la primera pregunta. Ahora, para analizar qué se desprende de aquello, cómo entonces se verifica que se cumpla, que este Poder Judicial pueda, digamos, dar justicia y que pueda asumir esos roles, eso en general se discute a propósito de una serie de principios, como el principio de la independencia, que uno puede ubicar como 6 o 7 principios, pero a mí me gustaría, y quizás verlo más adelante, partir por el tema de la imparcialidad, la independencia y la responsabilidad como fundamentales. Ahora, ¿qué uno, para los efectos de fijar cómo se entiende cada uno de estos elementos? Yo creo que es importante pensar en qué texto, en qué doctrina, en qué elemento yo o en cualquiera pudiera basarse para ello. En el caso personal, yo utilizo para poder hacer el análisis y ver estos distintos principios y elementos en lo que se llama los acuerdos de la Comisión de Venecia, que es una comisión de la Unión Europea, ¿no es cierto?, del Consejo de Europa, y que aprobó el año 2016 una serie de criterios para examinar el Estado de Derecho de los países, entendiendo que el Estado de Derecho era un elemento fundamental para Europa. Y dentro de ello, la gran mayoría de los capítulos se refieren al Poder Judicial, y se refieren a cómo se resguarda, por ejemplo, la independencia y cómo se resguarda la imparcialidad y cuáles son los elementos que deben considerarse para ello. Entonces, mi análisis está basado, digamos, o está considerando ese documento, el documento de Venecia, como digo, que fue elaborado en 2016, que rige en toda Europa y que nosotros podríamos considerar que es un antecedente doctrinario muy importante porque está basado además
en la Convención Europea de Derechos Humanos, que es un asunto muy similar a la Convención Americana de los Derechos Humanos. Entonces, dentro de esos elementos, como digo, está el tema de la imparcialidad y está el tema de la independencia. Me remito a algo de la independencia para terminar ahí y después seguir, si les parece. Bueno, la independencia, esto el Poder Judicial lo conoce de sobra porque parte de su discusión interna tiene que ver con eso, pero la independencia del Poder Judicial y de los jueces se refiere tanto a internamente como a externamente. Externamente en el sentido de no quedar sujeto a vaivenes y a posiciones políticas que pueden existir en algún minuto, e internamente que cada juez tiene independencia en relación a sus superiores. Y por eso entonces, teóricamente, la única forma de revocar una sentencia, una resolución, tiene que ver con los recursos respectivos y no con una decisión que pueda tomarse al margen de lo que es el proceso. Y por eso es muy importante cómo se hace el nombramiento, o sea, eso está asociado al tema de los nombramientos del Poder Judicial, de tener nombramientos que sean lo más técnicos posible, que resguarden en ese sentido la independencia y que resguarden también el corporativismo, o sea, digamos, la independencia interna y la independencia externa. Entonces, este aspecto es bien importante. La Comisión de Venecia se señaló que uno de los instrumentos posibles era el crear estos consejos, consejo de la magistratura, en fin, distintos tipos de consejos que yo entiendo que por el momento en el trabajo que lleva el Consejo de Expertos, tienen la idea de hacer una división, pero tienen en principio esta idea de independencia sobre la base de una serie de resguardos, tanto lo que en el nombramiento. En la Comisión de Venecia se distingue aspectos que tienen que ver con el nombramiento, que tienen que ver con la permanencia, es decir, que, por ejemplo, se puede, los textos dicen que se pueden fijar edades para poner término, pero que sean edades que tienen que ver con la jubilación, pero no que tenga que ver con la jubilación en general, pero en general se estima que tiene que estar resguardado el fin de la judicatura, y tiene que estar resguardado el fin de la judicatura de tal manera que los jueces no puedan ser sacados por decisiones que puedan tomar en algún momento, ya sea el Congreso o el Ejecutivo, sino que tiene que estar resguardado esa permanencia. Tiene que existir mecanismos objetivos y que asegure la independencia en los nombramientos. Tiene que haber procesos disciplinarios que estén resguardados por vía del principio de legalidad y el principio también otra vez de la independencia. Es decir, hay un conjunto de elementos que resguardan la independencia de los tribunales. Porque hay que pensar, y vuelvo al punto inicial, que los tribunales tienen que pronunciarse, entre otras cosas, no solamente en cuanto a se haya sobrepasado la legislación por parte de algunos de los órganos establecidos en el país, ya sea el Poder Ejecutivo o cualquier otro, tienen que pronunciarse. Entonces, para hacer esa tarea o para pronunciarse sobre eventualmente una violación de derechos humanos, para hacer esa tarea requieren asegurarse esa independencia. Entonces, eso es parte de lo fundamental en cuanto a cómo resguardar eso. Ahora, un último aspecto digamos, en esta parte introductoria, es que yo no creo que tenga que estar todo el reglamento en la Constitución política. Yo soy de aquellas personas, no a propósito del resultado en el primer texto constitucional que se presentó, sino que de hace mucho tiempo, que yo pienso que la sociedad es la única manera que tienen de ponerse de acuerdo sobre un texto constitucional, sobre todo cuando hay posiciones muy diversas, es estableciendo ciertos aspectos mínimos necesarios que tienen que estar en una constitución y el resto tiene que quedar entregado a la legislación. Por consiguiente, yo creo que deben establecerse. Respecto al Poder Judicial, su independencia, tienen que estar establecidos los principios. Tienen que estar establecidos los principios y quizás creo también conveniente que debe estar establecido que existen estos órganos independientes que pueden resguardar tanto los nombramientos como los procesos disciplinarios, como en fin, también tiene que estar establecida la manera como se sale del Poder Judicial, pero más allá de eso, un desarrollo exhaustivo, en fin, a mí me parece que
hace difícil y puede hacer difícil el entendimiento entre posiciones muy distintas que existen en los órganos que están elaborando, que cualquiera sea elaboren la Constitución. Entonces yo por eso soy de la idea de que debe pensarse en aquellos elementos que deben estar en el texto constitucional, pero no pensar que todo el detalle tiene que estar en el texto constitucional y mirarlo casi como un fracaso si no se resguarda. Bueno, yo quería plantear esta idea inicial de por qué el Poder Judicial debe estar, por qué se deben resguardar ciertos principios, siempre mirando estos tres como pilares de una sociedad democrática actual, que son la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Pero como digo, entendiendo estos tres aspectos están muy interrelacionados, en realidad ninguno de ellos puede desprenderse del otro, porque dentro del Estado de Derecho está el respeto a los derechos humanos como elemento fundamental del Estado de Derecho. Y dentro de la democracia también se asume eso. Entonces están absolutamente interrelacionados. Pero dentro de este andamiaje de tres pilares fundamentales, el Poder Judicial como tal juega un rol fundamental y debe entonces asegurarse ciertos aspectos que permitan que pueda ejercer esas funciones que aseguren estos tres elementos, básicamente el Estado de Derecho y el cumplimiento con el respeto a los derechos humanos y sus garantías. A propósito de lo que preguntaba Arturo inicialmente, ¿cierto? Después en torno a qué focos de conflicto se presentan, ¿cierto? Entiendo en el texto actual y también eventualmente en la propuesta, Arturo, ¿verdad? Sí. Ya, perfecto. Bueno, mira, desde mi perspectiva, yo pienso que uno de los graves problemas que tiene el texto constitucional del año 80 y que diría yo que lamentablemente el texto de la comisión experta tampoco se hace cargo, es el tema del ejercicio de la potestad jurisdiccional por parte de órganos que no lo forman parte del Poder Judicial. Además, ello a mi juicio también ha permitido que los tribunales, cuando les corresponde analizar, por ejemplo, la constitucionalidad del artículo 76 de la Constitución actual en torno a, ¿cierto?, la asignación legal de un tribunal, bastaría en principio de que un tribunal estuviera establecido por ley para que efectivamente ese órgano sea considerado que ejerce la función jurisdiccional. Y bueno, y eso, como todos sabemos, ha significado que órganos que están insertos dentro de la administración del Estado en muchos casos se han considerado tribunales, que evidentemente eso ha ido disminuyendo, ¿cierto? Reconociendo, ¿cierto?, los avances de la doctrina, tanto a nivel constitucional como procesal. Pero también, por otro lado, si bien se han resguardado en alguna medida la autonomía de ciertos órganos, seguimos, ¿cierto?, con esta idea de crear tribunales fuera del Poder Judicial, que tienen tal vez un estatuto mejorado, ¿cierto?, en términos de una idea original, en términos de órganos administrativos derechamente ejerciendo función jurisdiccional bajo el criterio del Tribunal Constitucional en su momento, incluso de la Corte Suprema. Pero que sin duda me parece que esa diversidad también de estatutos orgánicos de parte de distintos tribunales no contribuye ni siquiera a lo que también Paulina mencionaba, ¿cierto?, al Estado de Derecho y a la tutela de los derechos de las personas. También es relevante desde esa perspectiva ofrecer unos instrumentos, unos mecanismos que sean adecuados, que estén claros en la normativa y que no existe, ¿cierto?, una diversidad de instrumentos o de estatutos orgánicos aplicables a distintos tribunales que forman parte del Poder Judicial y otros que no forman parte. Eso evidentemente también nos trae a la reflexión una deuda, ¿cierto?, respecto del Poder Judicial, que es la existencia de un estatuto orgánico actualizado. O sea, nosotros tenemos un código orgánico que es en su texto original es de 1875, más allá, ¿cierto?, que las distintas modificaciones fueron objeto de una unificación en el año 44. Entonces, sin duda de que ese texto orgánico no se ajusta a las necesidades de un poder judicial en la línea de lo que planteaba Paulina, ¿cierto? Esto que hablábamos de la democracia, la defensa de los derechos fundamentales, el Estado de Derecho. Claramente la estructura de esos tiempos no se ajusta a las necesidades actuales de un estatuto orgánico del Poder Judicial. Y bueno, y volviendo al texto constitucional, el actual no lo recoge, ¿cierto? Y tenemos vigente aún el artículo 5 del Código Orgánico de Tribunales en los términos que todos conocemos.
y hoy en día tampoco pareciera ser de que la Constitución se va a hacer cargo de esa construcción teórica que ha sido tolerada, me parece, demasiado tiempo. En ese sentido yo estaba bastante contenta, satisfecha con la propuesta, ¿cierto?, de la creación de esta categoría de tribunales contenciosos administrativos en su momento, pero que entiendo que se desestimó a propósito del texto de la comisión experta. Entonces a mí me parece que ese es un gran tema dentro del Poder Judicial que no se aborda y que es un conflicto importante desde la perspectiva de los estatutos. Ya no tanto tal vez puede ser, bueno, pues puedo que me equivoque o no lo esté analizando concretamente, respecto de la intervención propiamente del juez frente a este tipo de asuntos, sino más bien este es un problema particularmente para las personas que acuden a distintos instrumentos jurídicos orgánicos en este caso. Yo creo que ese es un gran problema. Un segundo problema que a mí me parece que también se establece en la Constitución del 80 y que en alguna medida se está eh, paliando a través del texto de la comisión experta, es el tema del establecimiento de ciertas garantías orgánicas mínimas para el Poder Judicial. Si bien a través de los tratados internacionales, ¿cierto?, tenemos el reconocimiento de la imparcialidad, de la independencia y alguna normativa legal también que reconoce expresamente ese tipo de garantías, me parece que explicitarlas en un texto constitucional es necesario. Pero no solo explicitarlas, sino que también dotarlas de un conjunto de instrumentos jurídico-técnicos para hacerlas efectivas. También comparto con Paulina el hecho de que creo que no es necesario, ¿cierto?, regular de manera exhaustiva en un texto constitucional este tipo de cuestiones, pero sí, por supuesto, consagrar estos principios generales y algún diseño básico de algunas estrategias a propósito de garantizar tanto la independencia como la imparcialidad. Como también sabemos, ¿cierto?, el régimen de responsabilidad al que están sujetos los tribunales, los jueces, ¿cierto?, del Poder Judicial, sin duda que contribuye a una infracción de la independencia desde la perspectiva interna, y por lo tanto, en ese sentido, el texto, ¿cierto?, de la comisión en alguna medida recoge, ¿cierto?, esa gran deuda también dentro del Poder Judicial para efectos de poder establecer un sistema de evaluación, de nombramiento que tal vez responda a las necesidades de garantía de independencia. Hay que esperar, por supuesto, ¿cierto?, cómo en definitiva se va a estructurar este sistema de 4 órganos, ¿cierto?, y los efectos de la coordinación que en principio estaría planteado. Yo tampoco me negaba en principio al proyecto del Consejo para la Justicia, ¿cierto?, que estaba previsto en la Constitución que se rechazó el texto en septiembre del año pasado. Sin embargo, me pasaba al menos de la construcción que estaba planteada ahí, que por cierto que faltaba un análisis más detallado de la normativa orgánica de ese consejo, cómo iba a funcionar, más allá, cierto, de la discusión que se generó en su momento a propósito de la composición del órgano, que era una gran primera discusión. Pero claro, bueno, después en definitiva eso se desechó y tal vez explorar este otro método, que yo en principio no me muestro contraria en primer lugar, pero habría que ver cuál es la regulación específica para que se pueda garantizar adecuadamente, ¿cierto?, los aspectos de gobierno judicial organizados a través de esa vía, excluyendo, ¿cierto?, la intervención directa en particular de la Corte Suprema y algunas funciones que cumplen también las Cortes de Apelación. Me parece además también que si uno revisa el texto constitucional, en alguna medida el proyecto también no se hace cargo de la diferencia que se debiera generar a partir de los tribunales de justicia en torno a su función, que es un tema que estaba bastante presente en el texto del 22. Sin embargo, en la Constitución, en el proyecto, ¿cierto?, de la comisión experta no se reconoce. Por lo tanto, se sigue utilizando incluso un lenguaje muy similar al que tenemos en la actualidad en la Constitución del 80 en torno a las jerarquías, ¿cierto? ¿Hay alguna indicación de algún grupo de comisionados que incluyeron, ¿cierto?, en la norma inicial, la de 144, alguna referencia a que la diferenciación entre jueces y juezas dentro del Poder Judicial está dada por la función que cumplen y no, ¿cierto?, por la ubicación en en un determinado tribunal? Entonces, creo que
tal vez si es que el texto recogiera también ese elemento, sería relevante para efectos de poder irradiar, ¿cierto?, la legislación que se dicta a propósito, ¿cierto?, de todos los aspectos de gobierno judicial, sistemas de nombramiento, etcétera, en donde podríamos de alguna manera reconocer que ese principio, ¿cierto?, de la funcionalidad está presente en las distintas funciones y en los distintos roles que cumplen los jueces y juezas dentro del Poder Judicial. Entonces, pienso que esos tres elementos son cuestiones que están reconocidas dentro del texto constitucional y que constituyen algunos conflictos que se han suscitado, ¿cierto?, en la aplicación tanto de la Constitución del 80 y que podrían estar eventualmente de mejor o peor manera reconocidas en la propuesta de la comisión. Rescato, como digo, o más bien resalto, ¿cierto?, la cuestión vinculada a la falta, ¿cierto?, de la aplicación del principio de unidad jurisdiccional, que a mí me parece clave, ¿cierto?, en esta materia, que los tribunales de justicia formen parte del Poder Judicial con un estatuto orgánico. Eso constituye una garantía básica, ¿cierto?, para los justiciables particularmente. Cuestión que lamentablemente es cierto, la Constitución, por lo menos el proyecto en principio no reconoce necesariamente, al menos no hay un avance en ese sentido y por lo tanto debiéramos pensar de que la forma en cómo se va a hacer ese tratamiento va a ser más o menos similar a la que ocurrió a partir de la Constitución del 80. Eso creo que podríamos ir avanzando a partir del análisis de principios, que es lo que Paulina también nos proponía recién. Bueno, es muy interesante lo que plantea la colega. Yo en general estoy de acuerdo con lo que ella señala como temática. Yo me quiero referir a otros aspectos distintos, pero que yo creo que son que no dependen algunos de ellos tanto del Poder Judicial, pero que son esenciales para los efectos de su evaluación por la ciudadanía. Ustedes seguramente han visto, yo no soy una persona que sigo mucho las encuestas, pero cualquier encuesta que uno mire en que se mide el Poder Judicial y el Congreso aparece, pero así como una adhesión del 1%, una cosa tremenda. Entonces uno podría decirse, bueno, pero algo tenemos que hacer para eso, porque eso es base también de que las personas sientan, no solamente que sea imparcial, sino que además que las personas sientan que sea imparcial y que otorga justicia, porque si no es como una bomba de tiempo que uno tiene ahí, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que si ustedes miran otros índices, por ejemplo, el Instituto Bingham de Londres, señala que el principal problema en el mundo del Estado de Derecho es el acceso a la justicia. Y señala que el acceso a la justicia no está asegurado prácticamente para el conjunto de la población casi en ningún país. Bueno, y nosotros tenemos un problema serio ahí. Y tenemos un problema serio, entre otras cosas, porque la justicia ha pasado a ser bastante más cara. Los sistemas, esto es un asunto como de abogado, así como plenamente, pero la justicia oral, que puede ser muy valorada, pero la hace más cara. Eso es claramente así desde el punto de vista de la atención judicial. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo podría asegurar eso? Pero sería básico que la Constitución estableciera que tiene que asegurarse el acceso a la justicia, y eso será en algún momento en que se tengan los recursos, lo que sea, pero el servicio de atención gratuito para distintas materias, y no solo algunas materias, y un buen servicio debería existir para la población. Porque si no, es cierto de que en Chile no se paga por acceder a la justicia, pero hay que pagarle a un abogado o abogada. Y eso es caro, sobre todo si se tiene la justicia oral, que requiere que los abogados estén toda una mañana colgados de un sistema. Entonces, en definitiva, el tema del acceso es un tema fundamental, que es cierto que no es responsabilidad del Poder Judicial, pero que si no se establece, entonces yo encuentro que va a seguir estando abajo en la apreciación por la población, porque la población siente que no tiene acceso. ¿Para qué voy a decir yo en materia penal? En materia penal, que es como que efectivamente existe asegurado, lo que me parece muy bien, la defensa del acusado, pero no aparece nada respecto de la víctima. Cuando es víctima es maltratada, incluso me digo maltratado no físicamente, pero en el sistema, hablemos del sistema. Entonces yo creo que ese es un gran tema. Es un gran tema que debería levantarse por parte del Poder Judicial. Es realmente un gran tema. Yo no tengo las cifras, no sé, pero como te digo, tengo claro que si ustedes lo ubican dentro de los documentos que salen del Instituto Bingham, que es un instituto dedicado solo al Estado de Derecho en Londres, plantea el tema fundamental de
de justicia en el mundo, en el mundo. Y como digo, en Chile, si ustedes le preguntan a la gente por qué evalúa mal a los tribunales, ese es un tema fundamental. Pero se agregan otros que sí dependen y yo creo, como digo, que eso tendría que estar en la Constitución, asegurar el acceso, y se verá, o digo por ley, cómo se efectúa, pero eso es algo que debería estar, a mi juicio. Y después hay otros temas que sí, que bueno, en el proyecto sí está, que es el tema de las personas requieren que exista cierta previsibilidad en la legislación y también en la forma como se interpreta la legislación. Eso forma parte también de una idea de Estado de Derecho también que es muy antigua, ¿no es cierto? Ustedes recuerdan que Napoleón pensaba que con dictar el Código Civil ya la previsibilidad estaba absolutamente lista porque no iba a haber ni siquiera interpretación. Bueno, la idea entonces que exista un tribunal como la Corte Suprema que pueda unificar jurisprudencia, que pueda, yo creo que eso sí ayuda, pero también ayuda a establecer, yo no creo que sea necesario en la Constitución, pero sí establecer la idea de que cuando hay cambio de jurisprudencia, se tenga una exigencia de mayor fundamentación. O sea, yo creo que eso es básico porque eso va de alguna manera ordenando. Entonces las personas pueden ir a tribunales sabiendo más o menos cómo debería irle. Si ustedes le preguntan a cualquier abogado actualmente qué le dice a su cliente, a las personas, si va a ganar o no, y le van a contestar no. La mayoría de las veces uno dice, mire, no sé. Esa incertidumbre no es buena desde el punto de vista de la previsibilidad que se debe tener respecto de los actos. Y eso forma parte de la seguridad jurídica. Entonces, creo que ese es un tema importante. Como dije, el tema del acceso es otro tema. Y el otro tema que también tiene que ver con hacer justicia, voy a hacer un paréntesis. Cuando se analiza los elementos del Poder Judicial, de que tiene que existir independencia, que tiene que tener imparcialidad, responsabilidad, uno de los elementos que se agrega en estos documentos que yo he señalado es que para la gente tiene que verlo así. O sea, no basta con que exista, sino que tiene que ser sentido así, visto así. Por eso es que es necesario examinar estas situaciones. Entonces, digo yo, un elemento que también es muy importante porque existen dichos al respecto, en el sentido de que si la justicia tarda mucho no es justicia, es que también el tema de los tiempos tiene que ser examinado. Entonces uno tendría que poner en el texto una justicia efectiva y rápida. Y usted, bueno, todos ustedes son, digamos, trabajan ligados al Poder Judicial, pero uno como abogado sabe de juicios que duran 40 años o 50 años, entonces, o 30 años, son los menos los que duran tanto, pero sí existen. Y eso también es contrario a la idea de justicia. Entonces, yo diría que el pensar un poder judicial que funcione bien, que proteja bien a la ciudadanía, no solamente del Estado, sino que también de los poderes que existen, que a veces asumen, y eso lo trata la Comisión de Venecia, aquellos entes privados que asumen tareas públicas, como la salud, así lo dice específicamente la Convención de Venecia. Tiene que el Poder Judicial poder resguardar al individuo frente a esos poderes. Eso forma parte esencial del Estado de Derecho y forma parte esencial de lo que es la independencia judicial, que lo puede hacer. Pero tiene que hacerlo con la idea que existe previsibilidad y tiene que hacerlo dentro de tiempo oportuno. Entonces, todos esos elementos no es que esté el detalle en la Constitución, pero de alguna manera deberían ser recogidos, porque un país no solamente necesita un poder judicial que sea independiente, sino que para que el país se sienta satisfactorio, se sienta bien, necesita sentir que ese poder judicial existe y que es independiente. No porque tenga millones de causas. Piensen ustedes que, por ejemplo, en Alemania, ya no hablando del poder judicial mismo, pero sino del Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional no ve todas las causas que llegan, todos los amparos, allá se ven los amparos, o sea, lo que sería recursos a protección o amparo que se ve en Chile en el Poder Judicial, se ve en el Tribunal Constitucional en Alemania. Bueno, ellos tienen una cantidad de ingresos, pero ellos no lo ven todo, ellos eligen algunos, pero esos que eligen son determinantes, de alguna manera, para fijar ciertos criterios, y entonces la gente en general se siente segura con eso. El tema que tenemos que nosotros plantearnos no es
simplemente que un poder judicial funcione en el diseño perfecto y que todos digan, no, tenemos asegurado esto, este otro, sino tiene que ser visto por la población así. Porque si no, la verdad es que uno puede tener perfecto la coherencia, pero tiene que ser realmente visto así, visto como un poder que ejerce jurisdicción, que otorga justicia y que lo hace en tiempo, que lo hace con independencia, y desde luego la gente lo tiene que sentir como justo, pero eso ya la justicia pasa a ser un tema mucho más de la ley. Yo diría que esos elementos son fundamentales, además de lo que ha señalado mi colega. Un punto que quería comentar a propósito de estos tribunales separados. ¿Cuál es el fundamento de que eso haya ocurrido? Fíjense ustedes, esto es algo que básicamente no se dice en voz alta, pero esto de crear tribunales separados del Poder Judicial tiene que ver con una desconfianza al Poder Judicial que iba a poder ver esas materias. ¿No es cierto? Eso todos lo sabemos. Y ese es un tema también, de alguna manera, y yo creo que ronda en algunos sectores importantes del poder político, y por esa razón es que muchas veces se piensa, y si uno mira las discusiones que se producen al interior de estos órganos constitucionales, uno ve que ese es un trasfondo de muchas de las propuestas. Y entonces lo que uno tiene que plantearse, y tiene que plantearse tanto desde el punto de vista de los objetivos y principios que aparezcan en la Constitución como del hacer, es que deberíamos avanzar hacia un poder judicial que el grueso, nunca puede ser total, pero que el grueso de la ciudadanía lo sienta con tal nivel digamos, de propio, que de alguna manera lo defienda también, sea defendible, porque siempre el poder puede mirarlo con desconfianza, pero es importante que el conjunto de la ciudadanía lo defienda. Y lo que ocurre actualmente en Chile es que el poder lo mira con desconfianza y la ciudadanía lo mira como ajeno, algo que está muy, muy, muy lejos. Eso es algo que hay que analizarlo a la luz de esta discusión constitucional, pero también es un asunto que debería uno tener esa mirada como larga de todo el tiempo, sobre todo para instituciones como las de ustedes, que se preocupan no solamente de hacer el trabajo de justicia, sino que de mirarse a sí mismo. Perdón que me haya salido un poquito a veces de temas constitucionales, pero creo que no nos podemos hacer como los lesos de pensar que vamos a tener un texto como muy perfecto y que así vamos a poder hacer absolutamente bien la tarea. En ese sentido, lo que decía la profesora Sofía Romero, en torno a la función y a las jerarquías. Eso no transforma el Poder Judicial también en un poder lento a veces por el hecho de querer ascender en una carrera judicial. ¿Lo ven ustedes de esa manera? Me explico. Muchas veces habemos jueces que somos de provincia, que no somos de Santiago, y que hemos querido hacer una carrera en provincia, pero sin embargo, por querer ascender en la carrera, nos hemos tenido que desplazar a otras ciudades, específicamente a la capital, porque en la capital también hay mayores posibilidades de estudio que en regiones. ¿Ya? Entonces, ¿cómo ven la seriedad también tiene que ver con eso? Porque muchas veces los jueces, por tener que trasladarnos de un lugar a otro, o por tener que salir de las ciudades donde estamos, dejamos el Poder Judicial durante un tiempo, después vienen los concursos, vuelve un nuevo juez, después vuelve otro, después otro y otro. Entonces, muchas veces hay colegas que a nosotros nos dicen, y yo mismo lo digo, yo quisiera quedarme en mi región, quisiera quedarme en mi lugar de nacimiento, por ejemplo. A mí me gustaría ser juez de Vallenar, por ejemplo, o ser juez de Coquimbo, no sé. Y me tengo que mover, me tengo que movilizar. ¿Por qué? Porque dentro de la jurisdicción o ya todo está lleno o ya todo está listo. ¿Y qué pasa con la familia, por ejemplo? Y que eso también es fundamental. Entonces, es cierto, tenemos que acelerar los juicios, que no es un tema muy fácil tampoco. Tenemos que dar celeridad a la justicia, no es fácil tampoco, porque no escasean los jueces, más que abundan, ¿no es cierto? Pero también hay un problema económico ahí que lo podremos tratar en otra oportunidad, ¿no? Pero en torno a la función, en torno a este tema de las jerarquías, que el artículo 144, las indicaciones
se tome en consideración esto, se tome en consideración que hay muchos jueces que tenemos la vocación y que queremos ser jueces en nuestras latitudes, como por decirlo de alguna manera, pero que estamos limitados en ese sentido y tenemos que ir a otras zonas, tenemos que pasar hoy día por Zoom y todo, híbridamente, etcétera, se puede, pero anteriormente no. Entonces, por eso muchos tuvimos que tomar la decisión de salir de nuestros lugares. ¿Qué les parece ese enfoque que el texto no lo contempla? Que el texto no lo contempla. ¿Qué les parece esa posición de nosotros los jueces, de muchos jueces en el país, jueces que son de Punta Arenas, jueces que son de Coyhaique, jueces que son de muchas otras jurisdicciones que quieren permanecer en su lugar? Incluso que hoy día hay jueces que están en quinta categoría y dicen, bueno, pero yo me quiero quedar en mi ciudad, yo me quiero quedar en Diego Almagro, yo quiero ser juez de Diego Almagro y me quiero quedar en mi ciudad, en Diego Almagro. Esta es mi ciudad. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo les parece a ustedes esa situación de nosotros los jueces? ¿Y cómo ayudaría eso a la celeridad en la justicia, ya que la gente nos vea de una manera distinta a como nos ve actualmente, que también eso es amparado también muchas veces por la... por fake news, por noticias que no tienen nada que ver con la realidad también, porque no están actualizados. ¿Qué les parece? ¿Cómo enfocan eso en la nueva Constitución? Le damos la palabra a doña Sofía. Gracias, Arturo. Mira, la verdad es que, a ver, en el texto de la Constitución, en el proyecto, más bien en el de la Comisión Experta, no hay una referencia expresa a un cambio de mentalidad en esa materia, ¿ya? Por lo tanto, habría que esperar a los textos, podríamos decir, legales, orgánicos, que regulen esta cuestión, particularmente estos órganos autónomos que se van a encargar del sistema de nombramiento y de qué manera, ¿cierto?, los jueces van a eventualmente a ingresar a la carrera funcionaria, luego, ¿cierto?, el tema de la promoción y eventualmente incluso la cesación, ¿cierto?, en la carrera una vez que se cumplan los requisitos legales para ello. Y por lo mismo yo comentaba esta necesidad de incluir dentro de las indicaciones, al menos por algún sector de los comisionados, esta necesidad, ¿cierto?, de, podríamos decir, disociar lo que es la posibilidad de ascender, ¿cierto?, de categoría, podríamos decir, y que supone, ¿cierto?, un conjunto de beneficios de carácter también económico, de eventualmente también de capacitación, etcétera, versus, ¿cierto?, la permanencia o no en un cargo determinado dentro, ¿cierto?, del ejercicio de la función. A mí me parece que sin duda esa disociación entre la eventual incorporación en una categoría dentro de una jerarquía, ¿cierto? O dentro del escalafón del Poder Judicial, versus, por otro lado, la función específica que cumple el juez, ¿cierto? En un tribunal determinado, contribuiría positivamente a una mejor justicia, una justicia eventualmente más oportuna, ¿cierto? Por evitar este tema de estarse cambiando eventualmente a lo largo de los distintos puestos vacantes que existan dentro, ¿cierto?, del territorio nacional. Y por supuesto también generaría esto que Paulina comentaba al comienzo en términos de mayor cercanía de la misma ciudadanía con su, ¿cierto?, con el Poder Judicial, las personas que ejercen la función propiamente dentro de un territorio determinado. Por lo tanto, a mí me parece que es central en el contexto actual establecer un sistema que sea de ese tipo, porque por una parte ofrece, ¿cierto?, una mejora en todas las circunstancias que tú señalas, pero también incluso garantía, ¿cierto?, de mejor independencia a propósito de la existencia, ¿cierto?, de un sistema de control o supervisión de la actividad judicial basada en el mérito a través de estos órganos autónomos que se están planteando a nivel constitucional. Así que por ese lado yo creo de que la forma en cómo debiera abordarse a nivel constitucional debiera ser esa. De hecho, por ejemplo, entiendo que Francisca Zapata tiene un artículo precisamente de temas de carrera funcionaria, que es ya antiguo, del año 2013, en esa misma línea. Me parece que es absolutamente razonable construirlo de esa forma, considerando, ¿cierto?, todas las críticas que ha tenido el sistema que tenemos implementado respecto de las jerarquías dentro del Poder Judicial. Y bueno, y perdonen que me salga también un poco del foco a propósito de tu pregunta, pero quería solamente compartir con ustedes algo a propósito de lo que decía Paulina en torno al acceso a la justicia. Y yo diría que la mayor parte de los temas allí son llamados al legislador, ¿cierto? Fundamentalmente, porque
lo cierto es que esta, podríamos decir, impresión de la ciudadanía o percepción de la ciudadanía en torno a que los tribunales de justicia están lejos, ¿cierto?, de las personas y no responden realmente a sus necesidades de tutela judicial, está bien documentado en general a nivel internacional, pero incluso en Chile. Yo les comento, hay un estudio que encargó la Corte Suprema en el año 2020, si no me equivoco, justo fue como en la época de la pandemia, fue antes, pero estaba ya contratado el estudio para que lo hiciera la Universidad Católica, sobre el tema de las barreras de acceso a la justicia por la población vulnerable. Entonces, por ejemplo, se descubrió a propósito de ese estudio de que la mayor parte de los procesos en materia civil que podríamos decir requieren de una atención concreta son instrumentos de tutela jurisdiccional que no están en el foco de las políticas públicas que hoy día se están discutiendo, por ejemplo, a nivel legislativo. Entonces, por ejemplo, se cuestionaba en esa oportunidad precisamente de que la mayor cantidad de problemas de las personas están asociados, por ejemplo, a tutela de consumidor, cuestiones vinculadas con las ISAPRES, por ejemplo, los reclamos que se presentan en materia de acción de protección, y todo ese tipo de asuntos, y se analizaban las barreras de acceso, el tema del abogado, o información incluso, o la percepción de la ciudadanía de que eso es un sistema caro, lento, y que no me va a dar una respuesta adecuada y oportuna. Entonces, discutíamos en ese momento, por ejemplo, tenemos un código de procedimiento civil, ¿cierto?, discutiéndose hace bastantes años dentro del Congreso Nacional, que está parado, entiendo, hasta donde sé, pero que no va a dar respuesta a ese tipo de problemas. Entonces nos estamos enfocando en la solución de problemas a nivel legislativo de acceso a la justicia con instrumentos que no van a dar una respuesta a ese tipo de problemas, de que podríamos decir están en la cifra negra. Entonces, allí diría yo de que es una necesidad de coordinar, podríamos decir, todo un modelo constitucional de tutela jurisdiccional, que me parece razonable absolutamente, pero por otro lado, ¿cierto?, de una respuesta oportuna del legislador para poder dar respuesta a esos problemas. Si no, al final es un poco, bueno, un poco lo que también hemos escuchado muchas veces ahora a propósito de la discusión constitucional. La Constitución no nos va a resolver todos los problemas. Yo estoy absolutamente de acuerdo. En materia de justicia también va a pasar exactamente lo mismo. Por lo tanto, es necesario articular instrumentos legales para poder hacer efectivas todos estos mecanismos de tipo orgánico por una parte, pero también de acceso, ¿cierto?, a la jurisdicción. Y bueno, y ahí les pongo un punto que podemos discutir después, que hoy en día el acceso a la justicia es mucho más amplio que el acceso a la jurisdicción. O sea, también se articula con mecanismos alternativos de solución de controversias y como también incluso mecanismos, ¿cierto?, en donde intervienen órganos que no necesariamente son jurisdiccionales, que son administrativos por la vía de agotamiento administrativo previo, por ejemplo, mediación, etcétera. Eso es lo que está pasando en el resto del mundo y nosotros todavía estamos discutiendo sobre la posibilidad de acceder a un tribunal de justicia. Entonces, es necesario articular mecanismos también para, no desde la perspectiva solo de la descongestión del sistema judicial, sino que también porque hay ciertos tipos de conflictos en donde la respuesta es mucho mejor y más rápida cuando promovemos, ¿cierto?, eventualmente los acuerdos entre los sujetos que están involucrados, ¿cierto?, en un conflicto particular. Además, eso recoge también la necesidad de que el proceso oral y público, ¿cierto?, es caro, como decía Paulina, por lo tanto, hay ciertos procesos en donde no necesitamos llegar a esa instancia. Así que bueno, eso quería comentar, disculpen que me fui a otra materia, pero me pareció muy interesante el tema que planteaba Paulina, así que quería aportar esos elementos. Sí. A mí me gustaría plantear una inquietud también, profesora, a propósito de lo que, verdad, que del tenor del encuentro del día de hoy, ¿no es cierto?, función judicial, principios constitucionales. La independencia judicial en sus dimensiones externa e interna, en fin, la responsabilidad, la imparcialidad como principio, ¿de qué manera ustedes creen que se recogen en el anteproyecto de constitución elaborado? ¿De qué manera ustedes, del proyecto de anteproyecto emanado del comité experto, y de qué manera ustedes creen que se ha recogido en las discusiones, si han podido seguir alguna? Nosotros la hemos seguido muy, muy atentamente. Nos llaman la atención. Antes de ayer, digo, en el Mercurio Legal publicamos una columna, la presidenta, en donde se tituló incluso la columna Una peligrosa indicación,
que emana de convencionales, de los convencionales Peredo, Horst, Max Pavés, en fin, que hablan de la integración, porque la subcomisión no pudo llegar a acuerdo respecto a la integración de los 4 órganos. Ya abordan el problema de la independencia creando estos 4 órganos, pero no pudieron adentrarse especialmente en lo que a integración se refiere. Y en esto, para plantear las cosas también, aquello que no se quiere decir, pero en estos espacios académicos mejor decirlo, ¿no? Por otro lado, hay indicaciones de otros convencionales que son de otros expertos, digo, son de otro sector político, que plantean derechamente que la integración tiene que ser mayoritaria de jueces elegidos por sus pares. En esto, por ejemplo, la experta Leslie Sánchez ha sido quien ha estado en principal sintonía con las demandas históricas del gremio. Y para ponerle el nombre completo a la canción, ella también pertenece a un sector político que, sin embargo, después de la elección del domingo está en minoría. ¿Cuánto de eso, cuánto riesgo hay de que finalmente eso termine por no ocurrir, una integración mayoritaria de jueces elegidos por sus pares? ¿Cuánto riesgo hay de que en definitiva una postura ajena a las nuestras, digo, ajena a las nuestras, y creo también equivocada, pero también creo que podría tener razón en un espacio de discusión académica, porque no, las ideas de uno no necesariamente son las que valen. Pero ¿cuánto riesgo tenemos de que en esta oportunidad que muchos creemos última para redefinir el Poder Judicial, nos quedemos con lo que tenemos, salvo la separación, la creación de 4 órganos autónomos que tienden a abordar el problema, pero cuando ya nos metemos un poquito más adentro, esto termina no ocurriendo así? ¿Cuánto riesgo hay finalmente? ¿Cómo lo ven ustedes luego de las elecciones del domingo que, digamos, refuerzan una mirada que las conocemos a través de ciertas indicaciones que calificamos de peligrosas? Paulina, ¿te parece tú? Bueno, para no copármela. Bueno, difícil la pregunta. A ver, primero yo diría respecto de estos consejos, yo estoy de acuerdo que debe haber una mayoría de jueces, primero, y que tiene que haber fórmulas de designación que, bueno, que puede ser idealmente por los pares, pero que también puede ser una cosa mixta. Yo me abro a una idea que pueda haber algo mix ahí. Es muy importante, en el fondo, los dos peligros y tratar de evitarlo, el corporativismo por una parte y a su vez la independencia política de los órganos políticos, o sea, que no exista la cooptación por razones políticas. Debo decir que a mí la cooptación por temas políticos, voy a hacer aquí un paréntesis, que ojalá que no salga de aquí. A mí eso me preocupa no tanto, lo que a mí más me preocupa es el amiguismo. ¿Y por qué digo eso? Porque, por ejemplo, cuando uno mira los tribunales constitucionales o otro tipo de tribunales en Europa, pero son personajes totalmente políticos. O sea, uno dice, no, usted dice, pero un juez acá, no, si son designaciones. En Suiza, por ejemplo, las designaciones, se hacen designaciones por los partidos políticos, los jueces, o sea, totalmente. Pero el problema es que está asegurado, o sea, de alguna manera, la designación interna o la designación como se haga, es que se hace al mejor. Entonces la calidad, entonces no es que se impida, en el fondo como que se reconoce que hay trasfondos políticos, pero asegurando mecanismos de designación que sea realmente un jurista, llamémoslo así, el que llegue al Tribunal Constitucional. Entonces el tema es que uno tiene que resguardarse acá, es que esto que sea político no permita que llegue una persona que no merece, en razón de sus capacidades y su estudio, en fin, etcétera, estar en el organismo que está. Eso es lo que a mí más me preocupa. Yo siempre pienso, por ejemplo, que en la Corte Suprema tienen que existir distintas visiones filosóficas. ¿Y quiénes? Los mejores de esas visiones filosóficas. Esa es como mi posición, mi idea. Y eso es lo que ilustra el derecho comparado. No necesariamente, porque no existe lo neutro. Entonces, pero tienen que ser los mejores. El tema es cómo se llega a esos mejores, que ese es como otro tema, pero diría yo para sincerarse respecto a este tema político. Ahora,
yendo un poco a la pregunta que tú haces. Bueno, mira, lo que yo más veo, yo no he seguido tan de cerca lo que están discutiendo. A mí siempre espero como el resultado final y he mirado con un cierto escepticismo. Con cierto escepticismo yo creo que funciona el sistema. Yo quiero aprobar un texto constitucional, pero no vamos a decir que lo mire así como dichosa pensando que va a salir lo mejor, entonces lo miro un poquito de lejos, pero espero que resulte. Y lo que veo, más bien en ámbitos diversos de discusión, es que de parte de algunos sectores políticos la desconfianza hacia el Poder Judicial es total. Entonces la pretensión es cómo sujetarlo para que digan lo que ellos quieren que digan. ¿Cómo decirles que existe una sola interpretación? Es como volver a una época decimonónica, de pensar que en la interpretación de la ley existe una sola respuesta correcta, y esa respuesta correcta además es la que ellos quieren. Eso es bien terrible, pero eso es lo que hay como de trasfondo, cuando uno mira ciertas propuestas que son como no entender, por ejemplo, no entender que el Poder Judicial sí es un control del Ejecutivo y sí es un control de aspectos de los derechos humanos. Eso es lo que tiene que hacer. Es incómodo el Poder Judicial, es incómodo la política. Entonces, la visión, por lo tanto, que existe en algunos sectores es esa visión. Ahora, ¿cómo salir de esa visión? ¿Cómo discutir esa visión? Es un tema complejo. Yo creo que no existe una pluralidad tan grande a nivel de los medios de prensa en que se expresen todas estas opiniones, en que se puedan expresar. Entonces, existe como un golpearle de alguna manera al Poder Judicial. Sobre todo, por ejemplo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de los sectores económicos más poderosos. Los sectores económicos más poderosos miran con desconfianza al Poder Judicial. Esa es como una realidad. Y como eso es así, entonces como que se piensan todas las cosas en tratar de sujetarlo. Yo siempre he pensado que eso es inútil, no solamente inútil, sino que además transgrede muchísimas cosas, pero además es inútil porque la interpretación judicial o la interpretación de cualquier lenguaje natural, como el lenguaje nuestro, lleva a que existan distintas visiones, distintas interpretaciones, y por consiguiente sujetar una interpretación es una empresa imposible. Pero bueno, yo tengo la idea de que lo que hay que empujar quizá en este contexto en que estamos es una constitución que sea habilitante. ¿Y qué quiero decir con eso? Quiero decir que permita, a través de principios generales, donde todos podemos tener visiones distintas respecto a esos principios, pero que estén los principios, de tal manera que a futuro, y pensando en 30 años, no en el año próximo, sino que en 30 años, en 40 años, ¿cuál es el promedio que ha ondulado la Constitución? Un poquito más que eso, quizá, en el caso nuestro. Entonces, que pueda sobrevivir eso sobre la base de que puedan dictarse, o sea, en la arena política puedan dictarse leyes recogiendo esos principios, pero desde distintas miradas. Entonces, lo que no debería ocurrir es que se dicte o que se apruebe un texto constitucional que tenga una visión y que amarre esa visión en el texto constitucional. Yo creo que eso es lo que le daría una salida, y es lo que ocurre en parte en países que tienen textos constitucionales antiguos, y que en el fondo han permitido que el derecho avance y que se avance con las distintas miradas a partir de principios generales. Eso es lo que uno debería empujar, más que empujar a que quede exactamente como uno quiere, y si el otro no quiere nada de eso, no hay caso. Entonces lo que hay que pensar es cómo hacer que el texto sea más general y que permita distintas visiones, de tal manera que a través de la legislación en el futuro se vaya complementando hacia esos aspectos. Ahora, eso es lo que diría en general. Ahora, respecto de la carrera judicial, bueno, yo asumo totalmente la idea de que un juez, como puede ser respecto a un médico y respecto de cualquier persona que tenga una profesión, lo ideal es que pueda mantenerse donde está su círculo, su país, su ciudad, o sea, eso lo creo plenamente.
Yo no sé si ustedes saben que yo originariamente soy penquista, aunque yo no nací en Concepción. Y me vine a Santiago solo por una razón de trabajo de mi marido. O sea, ni siquiera era mía. Y al final de cuentas yo viví muy poco tiempo en Concepción. Sin embargo, cuando a mí me preguntan, yo sigo diciendo que soy penquista. Es como, es una cosa tan increíble eso, porque yo como viví en distintas partes, entonces uno dice, y ese es mi lugar. ¿Ah? Y por supuesto que a mí me hubiera gustado mucho trabajar en mi lugar. Eso, así que yo eso lo entiendo perfectamente. Yo creo que de muchas personas que viven en Santiago, que tienen un origen en otras regiones, les pasa eso. ¿Ah? Pasa esa situación. Entonces, es cierto que uno puede moverse, que no es malo moverse, pero también yo entiendo y empatizo totalmente con eso que plantea el colega, en el sentido de poder decir yo quiero estar en Vallenar y que uno pueda quedarse en Vallenar. Ahora, también es cierto que tiene que asegurarse mediante estos mecanismos, que yo creo que no es malo que exista la posibilidad de que esto se resuelva por vía de currículum, de ascenso, de concurso, en fin, etcétera, más o menos objetivo a través de los ascensos. Pero también es importante tener presente que una persona cualquiera no tendría por qué pensar que para su felicidad de vida tiene que llegar a la Corte Suprema. Eso supone tener buenas remuneraciones desde abajo y tener buen nivel de vida desde abajo. Eso es como importante, porque uno muchas veces puede querer ascender porque resulta que está muy mal cuando está en niveles más bajos. Ahora, en ese sentido ha progresado mucho el Poder Judicial. Yo no sé si ustedes son todos jóvenes, pero años la verdad que eso no era la situación. Hoy día uno encuentra que existen tribunales físicos más o menos adecuados que permiten, y que además la remuneración no es tan mala como era antes. Entonces pero eso todavía tiene espacio para mejorar. Y por supuesto hay que permitir que existan las posibilidades de ascenso y ascenso a lo mejor en su región. O sea, yo empatizo con eso, aunque no tengo como claro la respuesta más allá de que creo que sí es importante que exista estos mecanismos que dividen un poquito el poder por la vía de tener estos cuatro, digamos, comisiones, no sé cómo se le llame, consejo, en fin, y que tenga expertiza, que se llegue por expertiza ahí, que exista mayoría de jueces y que al mismo tiempo existan mecanismos objetivos que permitan ascender. O sea, eso me parece muy bien y que yo creo que puede ayudar a lo que planteas tú de poder mantenerse en su localidad, digamos, en su lugar. Sin perjuicio de todo lo que uno puede decir de que con los cambios la vida también se enriquece cuando uno hace cambios, por lo menos es lo que yo siento. Y aunque yo siempre hablo de Concepción y como añoro Concepción, pero yo pienso que no podría vivir en Concepción porque ya el frío no lo soporto de Concepción, entonces uno empieza a cambiar también. O sea, lo digo en el sentido de que uno también se va como adecuando a otro escenario. Bueno, eso. Javier, a propósito, bueno, de tu pregunta, que señalabas qué riesgo, entiendo, la pregunta final es como qué riesgo existe, según podríamos decir, el contexto actual de que mantengamos, cierto, más o menos la misma figura de lo que tenemos hoy en día. Y yo basándome exclusivamente en, primero, el texto de la Constitución vigente, el texto de la propuesta y los resultados de la votación del día domingo, y la prensa en donde, o sea, si uno escucha fundamentalmente las opiniones que han manifestado públicamente partidarios del Partido Republicano, ¿cierto? Que es el que obtuvo una amplia mayoría en el contexto de la votación del día domingo. O sea, yo creo que es altamente probable de que el texto sea más o menos similar al que tenemos hoy. Y que por lo tanto, perdona que te interrumpa, pero eso ya a esta altura sería ideal. Entonces tenemos... Peor. Sí, ese es como el texto tal como... O sea, por lo tanto, el riesgo yo creo que es bastante... O sea, es bastante real, diría yo. A mí me parece, y tomando un poco de lo que también planteaba Paulina recién,
la necesidad, ¿cierto?, de que en general no se adviertan mayores cambios en el Poder Judicial, salvo los que hemos mencionado acá, a propósito de esta distinción, ¿cierto?, en materia de gobierno judicial, la existencia de un gobierno autónomo, pero por lo menos de la redacción que utiliza el proyecto, ¿cierto?, es más o menos similar a lo que tenemos hoy en día, ¿cierto? De hecho, la estructura, podríamos decir, es diferente, tal vez, un orden distinto, pero en general yo diría que el texto es bastante similar a lo que tenemos en la Constitución del 80. Y me parece que en general también siempre se trata de reafirmar en cada párrafo el tema de que los jueces están sometidos a la ley. Por ejemplo, si tú ves el 144, esto potestad que radica exclusivamente en los tribunales previamente establecidos por ley. Después el número 3, actuarán siempre respetando el debido proceso en conformidad a la ley. La ley propenderá la utilización de la mediación. O sea, comparto plenamente con Paulina, o sea, como el concepto decimonónico de que los jueces están sometidos a la ley, casi de Montesquieu, ¿cierto? Así como en el texto de que los jueces son la boca muda, ¿cierto?, que pronuncia las palabras de la ley. Y claramente, o sea, hemos avanzado bastante a nivel teórico, dogmático, de que evidentemente la ley puede tener distintas interpretaciones y obviamente existen herramientas, instrumentos jurídicos destinados a que los jueces den razones, motiven sus fallos judiciales para establecer diversas interpretaciones al aplicar una norma jurídica particular. En ese sentido, también traigo a colación lo que mencionaba Paulina en torno a que es necesario, evidentemente, de que la justificación cuando hay un cambio en el precedente o en la forma en cómo se aplica la norma debiera ser realzado, ¿cierto?, el deber de motivación en ese caso para que eventualmente el justiciable, ¿cierto?, que vea, advierte este cambio en la forma en cómo se está interpretando una norma, encuentre los motivos por los cuales, ¿cierto?, se está cambiando esa interpretación. Por lo tanto, a mí me parece que considerando lo que preguntabas tú al comienzo, es probable que así sea, es probable de que mantengamos un texto similar al que tenemos, más allá, ¿cierto?, de estas pequeñas modificaciones y avances, a mí me parece, y que por lo tanto toda la jugada, podríamos decir, va a estar en el ámbito ya no constitucional, sino más bien legislativo, posterior, de cuando se articulen ciertos estos órganos eventualmente, las competencias, y yo comparto también la posición de esta comisionada que tú mencionabas, de Leslie Sánchez, y la institucional, entiendo, de la asociación, en términos de que idealmente debiera ser mayoritariamente formado por jueces. Pero sí también creo, ¿cierto?, que la necesidad de establecer algunos contrapesos a la hora, ¿cierto?, de la conformación, por ejemplo. ¿Por qué? Porque al final establecer en la Constitución restricciones o prohibiciones de manera estricta, ¿cierto?, no responde a esta necesidad de que los poderes del Estado básicamente tienen distintos contrapesos, ¿cierto?, y controles entre ellos. Entonces, la forma, me parece, en alguna medida, ¿cierto?, de establecer algún elemento de composición mixta, ¿cierto?, dentro de estos órganos, en donde también, ¿cierto?, se plantee el control que puede ejercer otros poderes del Estado también, o también por la vía de incorporar expertos o, qué sé yo, distintas otras posibilidades que tendríamos para efectos de poder garantizar que efectivamente quienes conformen ese órgano y quienes sean jueces en definitiva sean evidentemente los mejores. Eso es lo que creo que todos esperamos. Bien, bueno, muy buenas tardes, buenos días todavía. A propósito quisiera tocar dos temas y dos principios constitucionales que dicen relación con la función judicial. Uno, especialmente lo que dice relación a la tutela efectiva, y en base también a lo que mencionaba en estos momentos Sofía Romero, respecto de la actual redacción, que parece como lógico que los expertos que han redactado hasta ahora el texto constitucional son más o menos de la misma línea de los que hoy en día conforman todo el grupo constitucional, de tal manera que parece como lógico que lo que ya está posiblemente va a continuar. Y mi pregunta va en el sentido sin lugar a duda, el principio de independencia judicial se basa un poco en que en que el juez debe actuar no por él, no por presión externa ni presión interna, sino pues, en base a lo que dice la ley. Pero mi pregunta, claro,
como se interpreta, digamos, de ese nuevo modo, justamente el concepto de ley va en el sentido de cómo hacer cumplir una tutela judicial efectiva con un principio sustentado en la ley y no eventualmente, y que puede ser una interpretación de esa manera y peligrosa, a través de tratados internacionales. Y ahí viene la pregunta si es que la tutela judicial efectiva, como complemento a la tutela judicial efectiva, debe contemplarse obviamente el respeto de los derechos humanos, pero además del respeto a los derechos humanos, el respeto obviamente a los tratados internacionales que versen los derechos humanos, y más allá, si además debe también contemplarse, digamos, en el fondo el rol que cumple la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esto y especialmente a través de la jurisprudencia. En estos principios constitucionales, debiera ir algo respecto, digamos, obviamente, en materia de derechos humanos, y no solamente de derechos humanos, sino que además a nivel internacional y especialmente en nuestra región, que está dirigido la estructura jurídica de derechos humanos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos. ¿Debiera contemplarse? Esa es la pregunta. Yo, si quieres, Paulina, puedo intervenir. Ya, parte tú nomás, Sofía. Ya. Gracias, Alejandro, por la pregunta. Mira, la verdad es que a propósito del análisis de la independencia judicial, como tú bien mencionas, la independencia siempre se configura en términos teóricos como independencia y única sumisión a la ley. Por lo tanto, ¿cierto? Los jueces son independientes precisamente para aplicar la ley. Sin embargo, también cuando uno ya ingresa en el análisis más detallado de estos principios, hay autores, por ejemplo, españoles, que sostienen que, claro, no es cualquier ley, sino que es la ley constitucional. O sea, es la ley, ¿cierto?, que efectivamente guarde en términos de contenido la Constitución y las normas de la Constitución. Por lo tanto, en ese sentido, yo diría que no habría una contradicción a la hora de exigirle que el juez se someta a la ley por un lado, pero que se someta también a la Constitución. No olvidamos que la Constitución igual es una ley, la única diferencia es que es una ley, ¿cierto?, superior en términos de jerarquía y de contenidos, evidentemente, que condiciona, ¿cierto?, los contenidos de la ley, podríamos decir, inferior. Por lo tanto, yo creo, desde esa perspectiva, que cuando a los jueces se les exige, ¿cierto?, aplicar la ley, se les exige la aplicación de una ley, ¿cierto?, que sea constitucional en ese sentido, en términos sustantivos y no solamente formales. Además, por otro lado, pensando también a nivel constitucional ¿cierto? Y los tratados internacionales sobre materias de derechos humanos, dentro de los denominados bordes, ¿cierto?, de la Constitución, del texto de la Constitución, se establece expresamente en el artículo 6, en el inciso 2, que las normas de derecho interno deberán interpretarse de forma compatible con aquellos tratados, favoreciendo la protección más amplia de la persona. Por lo tanto, dado de que estamos en el ámbito, ¿cierto?, de los fundamentos de orden constitucional, que yo entiendo son aplicables a todos los gobernantes, gobernados, ¿cierto?, con mayor razón, ¿cierto?, al Poder Judicial, que tiene una función, ¿cierto?, de amparo y protección de los derechos en términos fundamentales, pero también derechos de orden subjetivo, todos los derechos, sin limitación en ese sentido. A propósito también de lo último que tú comentabas en torno al valor que le debiese atribuir, ¿cierto?, el Poder Judicial y en general los órganos del Estado a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entiendo de que hubo una indicación también de algún sector a propósito del texto del capítulo del Poder Judicial en torno a establecer un inciso nuevo, si no me equivoco, en el 144, 145, precisamente en términos de que las sentencias de la Corte Interamericana se iban a respetar por los tribunales nacionales bajo un procedimiento establecido por ley. Esa es la indicación al menos. Entiendo de algunas conversaciones que sostuve con algunos de los asesores algunos de los comisionados, que está recién todo en discusión, se van a votar en comisión recién el día lunes las indicaciones. Y de lo que él me adelantaba en principio, hay varias de las indicaciones en general que se van a rechazar. No me dijo específicamente esta, pero entiendo de que incluso en el caso de Norín Catrimán, ¿cierto?, que fue bien polémico precisamente por la utilización de esta audiencia, ¿cierto?, que generó la Corte Suprema a propósito de cómo implementamos, ¿cierto?, este fallo, que debiera ser necesario, incluso más allá del tema constitucional,
de que existiera un procedimiento específico interno, como existen en otros estados americanos, para poder adecuar, ¿cierto? Y aplicar las sentencias del Tribunal de la Corte Interamericana dentro del contexto de la jurisdicción nacional. ¿Por qué? Porque no podemos, ¿cierto?, ofrecer incerteza a los justiciables de cómo en definitiva se van a hacer aplicables este tipo de sentencias. Por lo tanto, ojalá, ¿cierto?, se reconociera en el texto constitucional alguna referencia expresa en esta materia y dejarlo, me imagino, a iniciativa legislativa específica o incluso, no sé, una ley orgánica o alguna exigencia en alguna disposición transitoria en la materia. Eso podría aportar a partir de tus preguntas. Sí, yo quisiera, a ver, agregar quizás lo siguiente, y es que, a ver, si uno mira la prensa y la prensa y televisión, uno podría decir que hay algunos sectores políticos que triunfaron recientemente, que miran con mucha desconfianza toda la concepción de derechos humanos. Y por consiguiente, y más todavía cómo lo aplican los tribunales. Pero yo pienso que eso no va a tener el mayor efecto. O sea, porque tengo la idea de que, bueno, salvo que hubiera una regresión total en Chile, también puede ser, pero ya es político, ya sería otro ámbito. Claro, si uno está en dictadura, por ejemplo, ya bueno, pero eso no estamos en esa situación, creo yo, ¿no? Entonces yo estoy hablando en términos de que seguimos en democracia, o sea, en esa lógica. Entonces, en esa lógica, yo no lo veo mucho por un peligro, porque tengo la de que toda la concepción de derechos humanos ha avanzado en el mundo de tal manera, y también existe suficiente conocimiento en tribunales como para aplicarla bajo la lógica que plantea Sofía, además, que forma parte de la ley. De hecho, en el ámbito internacional no importa si el sistema es monista o no, lo importante es que se entienda que los tratados se tienen que cumplir. Entonces, son dos cosas, diría yo. La forma de cumplirla yo creo que se puede ver por la ley. Pero hay otra cosa que yo creo que también dijo Alejandro, y es que los tribunales internacionales van fijando cierta jurisprudencia, cierta forma de entender, por ejemplo, no sé, el artículo 8 de la Convención Interamericana. Entonces, el tema es, ¿podríamos nosotros usar eso como argumentación? Yo creo que perfectamente, porque eso va formando parte en el fondo de lo que va constituyendo una cierta costumbre internacional, un cierto derecho, una forma de entender. La interpretación de los textos internacionales se va incorporando de alguna manera en el texto. Y eso, por supuesto, del momento que la Convención Americana sigue siendo un texto nuestro, uno puede utilizarla claramente. Yo no creo que eso esté en juego hoy día. O sea, eso. Lo otro que es que se dicte una sentencia respecto a un caso concreto y cómo se aplica, bueno, de hecho hoy día se ha aplicado, pero cómo se aplica, yo creo que lo ideal sería que hubiera un procedimiento. Eso no me cabe ninguna duda. Que eso sería mejor, pero cómo se va incorporando en el saber, en la ciencia jurídica nuestra, la forma como se interpreta en la Corte Interamericana en particular, pero también en otras, que perfectamente puede ser en otras, en la medida en que el derecho, un derecho, en esos aspectos un derecho universal, yo creo que es perfectamente factible para cada juez en la medida en que se está aplicando tratados internacionales. No veo que eso pudiera cambiarse. No obstante que yo estoy segura, porque algo sé de las conversaciones, que sí les interesaría poder cambiarlo, pero no hay forma de hacerlo. Esto que dice Sofía, de que existe la idea de que la ley tiene solo una interpretación posible y una sola verdad, es una idea que es muy frecuente en el ámbito político, es muy frecuente en el ámbito, por ejemplo, de los economistas, es muy frecuente, pero es una idea que la ciencia jurídica ha dejado prácticamente atrás porque no es real, no es cierta. Existen largos debates respecto de juristas importantes en la materia sobre eso, de manera que yo creo que eso es una discusión que ya está ganada. Entonces no le veo como mayor peligro en ese sentido, diría yo. Yo creo que los jueces, yo creo que
yo estoy convencida que no vamos a salir de un sistema democrático, por lo menos no se avisora en muchos años, yo tengo esa idea, esa convicción, y eso significa que los jueces van a poder seguir fallando como lo hacen. Es importante, por cierto, que todos los jueces tomen muy en serio la idea de fundamentar adecuadamente, porque eso les da seguridad a su fallo, eso es cierto, y permite que puedan ser en la academia, en distintos ámbitos, ser defendidos, absolutamente. O sea, eso yo diría que, pero no en el sentido de que vaya a poder estar restringido. No obstante, los intereses por restringirlo. Yo en distintos ámbitos que me muevo, se lo puedo decir que eso está presente muy frecuentemente, muy frecuentemente. Esta idea de que los jueces tienen una sola interpretación posible y esa única interpretación posible además es la de aquel que lo está diciendo. Eso es algo que está, como digo, presente en todos los ámbitos del poder en Chile. Eso es bueno que se sepa. Pero bueno, yo diría, a pesar de que yo soy un poco escéptica, pero creo que respecto del Poder Judicial, si quedan establecidos los principios que ya aparecen, que no creo que se cambien, y si queda establecido algunos órganos independientes con mayoría de jueces, y con cierta calidad técnica de los que no son jueces, para participar en estos órganos que distinguen lo disciplinario, el tema de los ascensos, en fin, distintos aspectos, el aspecto de la administración, del Poder Judicial, o sea, son los 4 aspectos que se señalan. Si eso se establece, yo creo que podríamos entender que hay un avance. Ahora, si no se establece y quedan solo los principios, bueno, significa que quedará pospuesto un poco esa discusión, pero no significa que quede terminada. O sea, hay que pensar, las cosas son un poco así, creo yo, y es que cuando uno tiene una regresión, tiene un momento para atrás, y que va mucho y que va contra natura, llamémoslo así, eso se revierte con el tiempo. Yo en ese sentido soy muy optimista, y uno lo ve también en la legislación. Mire, permíteme contar como un aspecto que uno puede decir. Cuando discutimos el proyecto de ley de filiación, estábamos tuvimos una larga discusión, pero muy larga, con muchos epítetos, sobre si era posible dirigir una investigación de filiación respecto de una persona que hubiera fallecido. Y los que estábamos porque eso ocurriera perdimos en el Congreso, y se estableció, y fue una discusión de meses, con muchos tipos de acusaciones, en fin, etcétera, y se perdió. Bueno, ocurrió que al poco tiempo hubo un voto de minoría en la Corte Suprema haciendo una interpretación con varias normas que permitía aquello. Por supuesto, esa persona, que era René Abeliuk como abogado integrante, sí sabía la discusión que había habido, pero a lo mejor el resto no tengo idea. El asunto es que fue voto minoría, o sea, de 2. En pocos meses eso se transformó en un voto de mayoría. Y cuando la Corte Suprema ya tenía varios casos, pero que eran casos simplemente, le tocó pronunciarse al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional se pronunció en la misma lógica. Y finalmente hoy día, se dan cuenta ustedes que nadie pregunta siquiera qué pasó. Y si ustedes les contara el tipo de discusión, no es el único caso, yo le estoy dando uno. Entonces, yo como he trabajado en materias legislativas, no siendo legisladora, pero siendo desde el Poder Ejecutivo, me doy cuenta que a veces discusiones que son eternas, que son muy duras, que son difíciles, pero cuando van contra, llamémoslo así, la dirección del río, la verdad es que uno puede votarla y decir, mira, no importa, vamos a conseguirlo igual. Entonces, yo creo que también tengo un cierto como optimismo que como de mi esencia hacia el futuro, en el sentido de que lo importante, que se puede avanzar. Lo importante sería no retroceder, no que se establezca en el texto constitucional cosas como podría ser, por ejemplo, que el derecho interno prima sobre el derecho internacional. Eso sería un cierto retroceso. Eso creo que es el tipo de cosas que uno puede decir, mira, yo me voy a jugar por eso. Pero si no, la verdad es que el río corre.
El agua corre en una dirección y no, aunque algunos digan, no, yo creo que corra hacia arriba, eso no va a ocurrir. Esa es como mi percepción, que, bueno, pero yo sé que yo soy una especie de optimista media ya estrafalaria, pero bueno, es lo que puedo transmitir. Sí, muchísimas gracias. Sí, sin lugar a dudas, cuando hablaba, digamos, de distintas interpretaciones de la ley, o la única interpretación, me acordaba un poco del libro de Obama, en el sentido de que decía que la ley surge de un proceso de acuerdo y de negociación. Así es. Y además la ley en sí misma se reduce a palabras, la realidad, la reducción de la realidad a una palabra, a un par de palabras. Entonces, sin lugar a dudas, cualquier palabra admite cualquier interpretación. Me recuerdo también cuando busqué la palabra claro, porque estaba sumamente claro lo que era claro, pero en el diccionario de la Real Academia de la Española tiene 34 acepciones la palabra claro. O sea, parece que no es muy claro lo que es claro. O sea, bueno, otro abogado. El principio de independencia, sin lugar a dudas, es un tema que es muy tratado por los jueces, tanto la independencia interna como la externa, y obviamente dentro de la separación interna, esta lucha, digamos, que ha tenido incluso la asociación durante mucho tiempo, que significó incluso una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en esto de separar la función jurisdiccional y la función, digamos, de gobierno judicial, que sería, como decía Paulina y Sofía, hagamos un avance, si que ya queda en la Constitución, independientemente, a pesar que se puede repetir lo mismo, si son las mismas personas, que en este caso van a ser un poco los ministros de la Corte Suprema, los que están a cargo del gobierno. Sería como cambiar, pero quedarnos en lo mismo. O sea, bueno, pero sería una ironía nomás del constitucionalista. Pero yo quería tratar esto de la independencia, porque uno habla de independencia, ya no, quizá avanzar un poquito, quizá pudiéramos hablar de que el texto constitucional aparezca independencia externa e interna. Y lo otro, digamos, es cómo traducir dentro del texto constitucional este principio de independencia, porque cuando uno habla, nosotros también en la asociación ya tratamos de no hablar de régimen disciplinario, y estoy hablando un poco de las palabras. En realidad, los jueces no podemos estar sujetos a disciplina, sino porque no somos militares, no somos una jerarquía eclesiástica ni nada, sino que somos, obviamente, jueces sujetos a la ley, el concepto de la ley, de tal manera que quizás no hablan más, porque se sigue hablando del régimen disciplinario. Eso, digamos, ¿por qué no cambiarlo? ¿Por qué no hablar del régimen de responsabilidad funcional de los jueces, el régimen de responsabilidad de los jueces? O cuando se habla incluso en tratados internacionales, bueno, estamos muy viejitos ya, pero es por los superiores o el tribunal superior. Entonces también eso evidentemente atenta en contra de la independencia interna. Yo quería preguntarle, en el fondo particularmente, si es óptimo o no óptimo, por su visión, incluir elementos de independencia tales como la autonomía financiera del Poder Judicial o la irreductibilidad de las remuneraciones. Paulina hace poco nos decía, ¿sabe qué? Yo quiero que lleguen los mejores, digamos, a la Corte Suprema, quiero que los mejores lleguen a la Corte del Tribunal Constitucional, pero claro, los mejores quizás buscan también, digamos, un reconocimiento, y un buen reconocimiento puede ser que no año a año se les debata cuánto van a ganar, digamos, en el fondo, que afecta, digamos, su independencia y su habilidad de vida, digamos, como cualquier persona. En ese concepto de independencia, y la pregunta quizás es un poco más amplia, ¿hasta dónde llegar en la conceptualización o la redacción de principios en esta norma constitucional? En este debate constitucional que hoy día tenemos, si lo entendemos así. De este tema de la remuneración. Mira, lo que yo he visto en materia internacional es que tiene que estar establecido cierta, digamos, imposibilidad de descender la remuneración. Si la remuneración no puede quedar sujeta al Ejecutivo, salvo que sea un problema general. Que yo no sé si eso satisface plenamente, pero eso es lo que yo he visto en los textos. O sea, por así decir, si hay una guerra y se disminuye, digo una guerra, pero se disminuye la remuneración de los más altos cargos
de todo el país, no puede, digamos, sí puede atacar, sí puede afectar también al Poder Judicial, porque afecta a todo. Lo que no se puede hacer es fijar desde el Ejecutivo o el Legislativo descensos remuneracionales o no ascensos si se le asciende a todo el mundo, simplemente desde el sector político, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces uno no puede quedar sujeto a eso. Eso sí se puede, yo creo que hay mecanismos como para resguardarlo. Ahora, la independencia o autonomía total en materia presupuestaria, yo creo que eso es muy difícil porque eso no lo tiene nadie, no lo tiene el Congreso, no lo tiene el Ejecutivo, no lo tiene, o sea, de alguna manera está asociado a temas que están conectados con la responsabilidad fiscal. Ahora, este tema de la responsabilidad fiscal, que estaba en el texto anterior, y yo creo que es bueno que esté, me parece que eso era un adelanto, que existe en las constituciones más nuevas, que existe en otros países, que en el fondo tiene que ver con el hecho de que el país no puede gastar más allá de lo que son sus ingresos, y que tiene que ver con una serie de medidas. Entonces, yo diría, eso tiene que estar sujeto a todos los poderes, no podría ser... entonces, yo pienso de que puede haber un principio general establecido en la materia. O sea, todo lo que yo creo que puede hacerse en base a principios generales. La bajada, como se dice, o la concreción, yo creo que es mejor que esté fijado por la ley, porque en definitiva eso permite avances. Cuando tú lo sellas en la Constitución, la verdad es que eso hace difícil la situación. Pero creo que es importante este tema de remuneración, porque en América Latina, por lo menos, en América Latina, bueno, y en Europa también, en Hungría, todo, cuando se ha presionado a poderes, se ha sido, entre otras cosas, por la vía de la remuneración, bajándola sin ninguna justificación, ¿entiendes? Si es general, vuelvo a insistir, si es general, si todos los ministros y todos los senadores, diputados, todo el poder, en el fondo, se ha producido un descenso derivado de una situación económica general del país, eso me parece a mí que también puede ser aceptable respecto del Poder Judicial, pero no de otra manera. Desde mi perspectiva, yo creo que en general comparto con Paulina el hecho de que la Constitución debiera tratar, ¿cierto?, un régimen de principios generales aplicables al Poder Judicial, en este caso la independencia, la imparcialidad, la responsabilidad, y también comparto, Alejandro, contigo el hecho de que el lenguaje, ¿cierto?, crea realidades. Yo creo que un cambio en la forma en cómo se tratan determinadas instituciones, determinadas reglas, ¿cierto?, jurídicas, también contribuye a una concepción distinta respecto del régimen aplicable al Poder Judicial en este caso. Y por otro lado, vinculado con como las estrategias asociadas a la garantía de la independencia, ¿cierto?, un poco la autonomía presupuestaria u otro tipo de consideraciones, yo creo que en general la cuestión se puede resolver asumiendo de que cuál es la posición que tiene en este caso el constituyente en torno a la importancia que le atribuye al rol que juega el Poder Judicial en el Estado de Derecho. Volviendo un poco al principio, ¿cierto? O sea, ¿por qué se justifica el hecho de que la jurisdicción y la función jurisdiccional esté definida en la Constitución? Porque pareciera ser que estamos todos de acuerdo que cumple un rol esencial dentro de la concepción actual de lo que entendemos por Estado. Por lo tanto, creo que también estamos todos de acuerdo en que en la medida que el Poder Judicial sea independiente y que existan instrumentos específicos para garantizar esa independencia, se logra cumplir otros fines que son bastante más relevantes, ¿cierto? Como son, ¿cierto?, el amparo y la protección de las personas, particularmente frente a el poder propiamente del Estado. Entonces, yo creo de que consagrar ciertas garantías mínimas asociadas a la independencia a nivel constitucional me parece razonable. Me parece razonable también sostener esto de la autonomía presupuestaria hasta cierto punto también. Reconozco el valor que tenía el tema de la responsabilidad fiscal, pero yo creo de que estamos en un estado de cosas o de situación actual en donde sí podríamos avanzar en alguna línea en torno a esas cuestiones, a reconocerlo en términos normativos de mejor manera lo que actualmente tenemos. Un poco en la línea de lo que le respondía Javier antes. No sé si hoy, con el escenario actual, estaremos en condiciones de ofrecer una mejora mayor a la que tenemos hoy en día.
es como nos vamos a satisfacer con este pequeño avance en términos de establecer ciertos órganos con ciertas garantías. Yo comparto contigo de que sería una ironía de la vida, ¿cierto?, de que le atribuyeran básicamente al gobierno judicial, pero que en definitiva quedara entregado a los mismos sujetos que en la actualidad lo detentan. Entonces no sería razonable en ese sentido. Por lo tanto, ojalá, y ahí yo no soy tan optimista, ojalá que hubiese una mejora, un poco, un paso más allá en torno a garantizar la independencia efectivamente del Poder Judicial. Yo creo de que la existencia de gobierno judicial a través de otros órganos distintos de los miembros de la Corte Suprema constituye un avance. Ojalá que pudiéramos avanzar un poquito más, no solamente eso. Esa es mi opinión, Alejandro. Gracias, Paulina. Sofía. Arturo, por la hora, hay algunas preguntas que van a formularse. En razón del tiempo, hay un par de preguntas en el chat. Una de ellas es de Carla Fiedler. Yo tengo una consulta, dice, para uniformar la jurisprudencia. Se plantean cambios de recursos porque los actuales están orientados a analizar si concurre o no la causal de nulidad. Por eso, aunque la sentencia sea mala, si el recurso es peor, no se puede entrar. Esa es la pregunta de Carla. Yo puedo aportar ahí que en general yo diría que aquí moviéndonos podríamos decir al ámbito ya no orgánico, sino que al ámbito ya propiamente de reglas de procedimiento, las reglas de procedimiento legal, judicial, se ven seriamente afectadas por ciertos problemas de sistematicidad orgánica que tenemos en los distintos órdenes, podríamos decir, jurisdiccionales. Por ejemplo, el hecho de que no tengamos definido claramente cuál es el rol de la Corte Suprema en términos de tribunal, ¿cierto?, que ejerce jurisdicción y que en definitiva se transforma en un tribunal de casación en ciertos procedimientos, tribunal de segunda instancia en otras materias, tribunal que ejerce funciones de carácter administrativo en otras, impide generar esto del tribunal en el vértice que dice Tarufa, por ejemplo, en estas materias, en donde podríamos lograr que tuviésemos un órgano único que, cumpliendo una función exclusivamente jurisdiccional, generara a través de un instrumento que tal vez pudiese ser genérico, pero que reconociera las diferencias específicas de las materias sustantivas que se aplican, que pudiera generar cierto precedente en términos de uniformidad, ¿cierto?, de cómo se debieran resolver las determinadas materias de derecho sustantivo. Pero lamentablemente, como tenemos un sistema, ¿cierto?, de que en algunas materias sí, en otras materias no, y además que intervienen distintos tribunales de justicia eventualmente cumpliendo esa finalidad, y por otro lado, aparte del tema de las múltiples funciones de la Corte Suprema, tenemos una Corte Suprema que conoce en sala especializada y además cuya rotación de miembros también es bastante amplia, ¿cierto?, porque intervienen los abogados integrantes, intervienen, ¿cierto?, los ministros del tribunal. Eso impide, ¿cierto?, todos estos defectos orgánicos, podríamos decir, impiden de que se cumpla el rol, ¿cierto?, específico de tribunal uniformador que debiera tener la Corte Suprema. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo en que para que se pueda lograr esa finalidad, y que está propuesta además, de hecho, en una indicación de algunos de los comisionados en relación con el artículo 146 del texto de la comisión experta, cuando dice: le corresponderá a la Corte Suprema velar por la uniforme interpretación y aplicación de la Constitución y las leyes, así como por la efectiva vigencia de los derechos y garantías constitucionales en las materias de su competencia. La idea sería, ¿cierto?, que eso estuviera asociado necesariamente a una adecuación orgánica, por una parte, definitoria de los roles que debiera satisfacer la Corte Suprema en el Estado de Derecho chileno, y por otro lado, ¿cierto?, unos mecanismos procesales que atendieran a ese objeto. Porque claramente yo comparto con la persona que hace la pregunta que, o sea, si no tenemos un recurso adecuado destinado a ese objeto, que esté adecuadamente configurado, que no, o sea, por ejemplo, que tenga controles de admisibilidad que sean también adecuados, la finalidad, ¿cierto?, del legislador en términos de unificar jurisprudencia se pierde, por supuesto. Eso es lo que podría aportar a la pregunta de la
de la persona que intervino. Hay otra pregunta que, bueno, yo creo que también se basa en una opinión de Óscar Arqueros. El problema, dice, radica, a mi parecer, en la falsa promesa que se ideó al comienzo de la Convención Constituyente, que la nueva Constitución solucionaría todos los problemas, y aquel eslogan, lamentablemente, ha sido utilizado por distintos sectores políticos, lo cual genera que las personas, al momento de sufragar, voten por quien más prometa e idealice aquel eslogan, surgiendo lamentablemente constituyentes o consejeros poco calificados como para analizar, discutir y en definitiva elaborar una nueva constitución. ¿Qué les parece esta opinión de Óscar? Bueno, yo puedo decir algo al respecto, y es que, bueno, él tiene toda la razón, en primer lugar, de que lamentablemente la discusión, y sobre todo la última discusión, en realidad estaba basada en dos elementos fundamentales, que eran migración y delincuencia, y por lo tanto uno miraba los spots y era ese el tema. Nadie discutió nada sobre temas constitucionales. Estoy exagerando a lo mejor, pero sí. Ahora, el tema en realidad de fondo tiene que ver con el tipo de prensa que existe, porque yo no sé ustedes, pero yo recibo la prensa internacional todos los días. No la leo toda, por cierto, porque es imposible, pero voy leyendo así, es como un día miro un texto, entonces yo recibo El País, El Le Monde, algunos diarios, The Washington Post o The Guardian, distintos diarios, y la verdad es que uno ve ahí una amplitud de visiones. Entonces, cuando hay una amplitud de visiones, no puede ocurrir esto de una uniformidad. Y además está una televisión que también tiene una amplitud. Bueno, y ocurre que acá la televisión compite por decir lo mismo, todos los canales, y la prensa escrita es también una prensa, digamos, de una sola visión. Entonces es muy difícil que en un debate así, que es complejo, elegir constituyente, haya podido haber un panel, o sea, una apertura de temas que convoquen a la ciudadanía, cuando ni siquiera había una sola prensa que se preocupara de instar a la gente a votar y que explicara además lo que es la Constitución, en fin, etcétera. Entonces eso es muy difícil. Y revertir ese proceso que ha ocurrido en Chile, lamentablemente, es una cosa no fácil, pero que a pesar de que los diarios mismos han disminuido en todo el mundo, o sea, el diario papel, ha habido una transformación de la prensa en otras partes, pero existe una diversidad, ya sea de televisión, ya sea de prensa escrita, de radio, que en radio en Chile todavía existe una mayor diversidad, pero en el resto no hay diversidad. Entonces, eso es yo siempre he considerado que eso es de las cosas más graves que nosotros tenemos como democracia. A mi modo de ver, cuando a mí me preguntan, yo diría que ese es como el punto, porque la democracia se basa en la idea de que la gente elige, y para elegir tiene que tener, la gente elige y por lo tanto por eso es mayoría. Y esto está basado en que las personas eligen informadamente, y para tener información, no hay información que yo lo llevo a mi casa a través de un TikTok, que puede ser falso, sino que a través de una información que es contrastada por otra información. Entonces, eso debe hacer la televisión pública, deben hacer, o las televisiones en general, deben hacer los medios. Entonces, ese punto está fracturado en nuestro caso. Es difícil. Y eso uno no lo ve totalmente hoy día en los países europeos. Por supuesto, en el país de América Latina, en algunos sí, en algunos no existe nada, pero estoy comparando con Europa, mirando eso. Entonces yo creo que ese es un gran problema. Entonces yo estoy de acuerdo con la persona que señaló que la verdad es que esta elección fue una elección sobre la delincuencia, llamémoslo así. Estoy caricaturizando, pero básicamente, o sea, yo no vi a nadie discutir sobre el Poder Judicial, ni sobre el Poder Legislativo, ni sobre el Tribunal Constitucional, ningún órgano, y de vez en cuando algunos hablaban de los derechos sociales. Nada más, ninguna otra cosa. Además eran aburridos los programas, eran aburridos. Entonces todos esos elementos se juntan. Y bueno, piensen ustedes incluso en algunas cosas que son como simbólicas. En Inglaterra, por ejemplo, existen, no sé si en todas las plazas, pero bueno, existe una especie como de monolito donde cualquiera puede llegar, pararse ahí y hablar sobre el tema que quiera.
y siempre hay público alrededor. Entonces, con la idea de que tiene que haber libertad para expresar ideas, porque a la medida que hay la expresión de las ideas, entonces puede haber la confrontación de las ideas y así tener un voto informado. Esa idea, que es como muy básica, lamentablemente en Chile está bastante fracturada y eso es un problema, es un problema. Sí, yo para terminar, bueno, el cuarto poder, Paulina, Sí. el periodismo, ¿cierto? La información es el cuarto poder, o sea, si no tenemos prensa, ¿cierto? Independiente, libre, que efectivamente pueda cuestionar las ideas a nivel político de distinta naturaleza, es muy difícil que la sociedad civil se pueda informar adecuadamente respecto a la toma de decisiones a nivel de la democracia. Por supuesto, yo creo que eso efectivamente es una deuda. Y yo creo que, y solo para terminar y muy breve, yo creo que también hay otro factor que está asociado a el periodo de duración de toda la discusión constitucional. Yo creo que en alguna medida la ciudadanía ya está un poco cansada del proceso, como que no culmina, como que permanentemente, ¿cierto? Ya imagínense, estamos desde la época del estallido social en el 2019, pandemia de por medio, en donde claro, nos han convocado a distintas elecciones para plebiscitos, ¿cierto? También para tomar decisiones en torno a ciertas preguntas base, luego elecciones de convencionales, después también muchas de las personas probablemente con algunas dinámicas de la convención constitucional tampoco quedaron satisfechas. Entonces, por lo tanto, cada vez más hay un mayor desgaste de la ciudadanía en torno a la discusión constitucional. Así que yo creo que ese también es un factor que ha contribuido a que la gente como que vote desinformada, sin mayor interés también a conocer realmente. O sea, imagínense la cantidad de votos nulos que se sacaron, se escrutaron a propósito del proceso convencional, de votaciones del día domingo. También eso era un elemento importante a considerar porque el desinterés ciudadano ha ido aumentando en ese sentido, tanto es así que incluso se estableció ahora, se renovó, ¿cierto?, el tema del voto obligatorio. Entonces, eso puede ser también otro factor a considerar, pero comparto también con la persona aquí que opinaba que es cierto, que se tira, perdonen la expresión, pero como que se tira la pelota para cualquier parte y en realidad no se enfoca la discusión en relación con aquellos temas que son relevantes en la discusión constitucional. A mí me gustaría, a propósito de esto, terminar diciendo lo siguiente. Bueno, yo soy una firme defensora de que es muy importante, aunque sea como, digamos, partiendo muy de abajo, la expresión de las ideas y la discusión de las ideas. Entonces, cualquiera sea el resultado electoral, ustedes como asociación y como instituto tienen las posibilidades de organizar permanentemente seminarios, ahora además que por Zoom es más factible, a lo largo de Chile. Yo tengo muchísimas experiencias a partir de grupos chiquititos que se empieza a trabajar ciertas ideas, a discutirlas, a intercambiar ideas. Por ejemplo, me ha gustado mucho este seminario. Yo no soy experta en estas materias. Escuchar a Sofía me ha sido muy ilustrador, escucharlo a ustedes con las preocupaciones que tienen también. Entonces, eso fortalece ideas, hace generar ideas. Entonces, uno puede, digamos, generar, independientemente del texto constitucional, un espacio donde se comparten ciertas ideas y eso tiene una fuerza en sí que puede permitir el día de mañana modificaciones constitucionales en el Congreso o modificaciones legislativas. O sea, yo de verdad tengo experiencia en eso, en que ha ocurrido eso. Por lo tanto, creo en eso. De manera que no hay que pensar de que está definido. Bueno, yo espero que el texto sea un texto aprobable, el texto que salga. Si no, bueno, estaremos en otro escenario, pero si es aprobable y finalmente se aprueba un texto, pero no tiene todos los elementos que uno quisiera, de ninguna manera uno puede pensar que la discusión está terminada en esta generación y en la siguiente, no. Pero para eso es básico este intercambio de ideas, esto de encontrarse y ver distintas perspectivas. Para mí es muy ilustrador y estoy muy agradecida que me hayan invitado a escucharlo a todos ustedes y particularmente escuchar a Sofía ha sido muy, muy interesante. A mí también, bueno, reitero mi agradecimiento y también para mí fue un agrado compartir con todos ustedes en la mañana, se me pasó volando el tiempo. Y también, Paulina, poder escucharte a ti, tu experiencia, sin duda que es muy enriquecedora también para mí, desde la actividad académica.
Bien, bueno, muchísimas gracias. Todos esperemos que el texto sea perfectible, que sea aprobable. Me quedo con esas palabras de Paulina. También este coloquio también fue perfectible. Quedaron algunas preguntas pendientes, pero teniendo en consideración la hora, agradecer especialmente a nombre de mujeres, de Lidia Poza, que es presidente del IEJ, a Mariela Hernández, presidente de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, y también de Francisca Zapata, quien está a cargo de la coordinación de estos coloquios. Muchísimas gracias, Paulina del Oso, Sofía Romero, muchas gracias, profesora. Creo que ha sido una mañana muy interesante, llena de profundo contenido, y también lo fantástico de estos coloquios es que uno lo dice en un tono un poco más de confianza y de tranquilidad, y obviamente desde el mundo académico y profesional yo creo que es muy enriquecedor. Así que 1.000.000.000 de gracias, y bueno, lo invito a continuar la próxima semana. Los días sábados continuamos con los coloquios del Poder Judicial, la función judicial y la Constitución que está en debate. Así que muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias, profesora, muchas gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias a todos, que estén muy bien.